Damos inicio a esta clase que pertenece a la unidad curricular Histología General y Biofísica del Músculo y la Marcha. En esta clase jerarquizaremos algunos aspectos vinculados a la médula ósea y al proceso de hematopoiesis. Es importante repasar que los elementos formes de la sangre presentan una alta heterogeneidad, no solo en cuanto a sus características morfológicas, como podemos observar en estas imágenes, sino también en cuanto a su funcionalidad y a su ciclo vital. La vida media de estas células es muy variable. Por ejemplo, los eritrocitos alcanzan vidas medias de hasta 120 días. Las plaquetas 9 a 10 días y los granulocitos apenas tienen una vida media de horas a nivel de la sangre y los tejidos. Es entonces importante y necesario mantener una producción constante de células sanguíneas, de elementos formes, capaces de mantener en cantidades normales estas células, es decir, capaces de mantener los recuentos normales en sangre periférica y también capaces de afrontar requerimientos agudos de las mismas, por ejemplo, frente a un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio o una hemorragia aguda. ¿Cómo y dónde se forman las células sanguíneas? Frente a esto surgen dos respuestas. Médula ósea, que es el lugar por excelencia de producción de las células de la sangre, y hematopoiesis, que es el proceso por el cual se forman estas células. ¿Qué es la hematopoiesis? Es un proceso fisiológico que comprende la formación, diferenciación y desarrollo de las células sanguíneas. Se describen distintas etapas de la hematopoiesis. Se describe una hematopoiesis fetal y una hematopoiesis postnatal. La hematopoiesis fetal comienza en la segunda semana del desarrollo intrauterino a nivel de una estructura extraembrionaria que recibe el nombre de saco vitelino. Allí van a aparecer las primeras células hematopoyéticas y por ende se van a formar las primeras células de la sangre, fundamentalmente eritrocitos y eritrocitos que son nucleados. Posteriormente, si miramos la gráfica, vemos que a medida que transcurre la gestación, esa producción a nivel del saco vitelino va a ir disminuyendo y va a ir aumentando la producción de células de la sangre a nivel del hígado y del vaso. Es decir que hacia aproximadamente el tercer mes o quinto mes de desarrollo intrauterino, el hígado fundamentalmente es el principal productor de células de la sangre. Posteriormente, esta producción hepática de células sanguíneas va a ir disminuyendo para aumentar, como se observa en el gráfico, la producción de células a nivel de la médula ósea, de modo que hacia finales del embarazo y durante toda la vida postnatal, sea la médula ósea el principal productor de células de la sangre. Para comprender mejor este proceso, podríamos compararlo u homologarlo con un proceso de producción gastronómica. Si nosotros vamos a preparar una comida en particular, necesitamos algunos ingredientes especiales, ingredientes de buena calidad que nos permitan obtener nuestra producción gastronómica, pero también necesitamos distintos condimentos, leudantes que nos aseguren o que de alguna manera controlen o regulen la correcta producción de esa comida en particular. Y por último, necesitamos un microambiente, un lugar donde esa producción gastronómica se produzca en forma correcta, culmine su producción correctamente. Algo similar pasa a nivel de la médula ósea con la formación de las células de la sangre. Necesitamos partir de células madre hematopoyéticas para la formación de las células sanguíneas. Necesitamos también factores reguladores o nutrientes encargados de controlar este proceso de formación de las células de la sangre. Y por último, necesitamos un microambiente inductor, que en este caso va a ser la médula ósea, que es el que va a proporcionar aquellas condiciones, por ejemplo, temperatura, presión parcial de oxígeno,
concentración de distintos factores reguladores que hacen posible la producción en calidad y en cantidad normales de las células de la sangre. Partimos entonces de las células madre hematopoyéticas. Estas células madre hematopoyéticas, también llamadas stem cell, son células indiferenciadas, son células pluripotenciales, es decir, que pueden diferenciarse en cualquiera de los tipos celulares que forman parte de la sangre, son originarias de las diferentes líneas celulares que vamos a encontrar a nivel de la médula ósea, son escasas en comparación con las otras células en proceso de diferenciación, morfológicamente son indiferenciables, son células con un núcleo redondeado, eucromático, escaso citoplasma basófilo y sin ninguna otra característica de mayor importancia. Sí las podemos diferenciar desde un punto de vista molecular por la presencia de marcadores de superficie que les son característicos, en este caso el marcador CD34. Por otro lado, estas células son autorregenerables, es decir, que por mitosis ellas son capaces de dividirse generando una población que mantenga constante su población a nivel de la médula ósea, pero que a su vez pueda comenzar a diferenciarse, es decir, generar un grupo que pueda empezar a diferenciarse hacia algunas de las líneas celulares en particular. Estas células, las células madre hematopoyéticas, una vez que son estimuladas a diferenciarse, presentan una gran capacidad proliferativa. Y como decíamos anteriormente, estas células hematopoyéticas tienen la capacidad de diferenciarse y dar lugar a todas las células de la sangre, que es lo que nos muestra este esquema. Y esto es lo que se conoce como teoría monofilética. Es decir, que a partir de una célula madre hematopoyética, pluripotencial, indiferenciada, nosotros podemos dar lugar o podemos tener distintas células madre progenitoras que comienzan a perfilarse hacia las distintas vías o líneas de diferenciación, de modo de dar lugar entonces, en definitiva, al final, a los distintos tipos de elementos formes sanguíneos. A medida que estas células comienzan el proceso de diferenciación, van a perder potencialidad, es decir, que originalmente esta célula presenta determinadas características y determinados marcadores de superficie que le son característicos, pero a medida que se diferencia y ya entra dentro de una vía de diferenciación específica, va a dar lugar a células que tienen menor capacidad de diferenciación. Va a ir transformándose morfológicamente, va a ir perdiendo algunos de los marcadores de superficie para ir incorporando nuevos marcadores que son característicos de una línea en particular y de un estadio de diferenciación en particular. Es decir, que partimos de una célula que es pluripotencial, la cual va a entrar en mitosis y va a dar lugar a células que son multipotentes. Es decir, que ahora estas células, si bien pueden dar lugar a otras líneas de diferenciación, ya la capacidad es más restringida. Y estas células, por ejemplo, las células mieloides o las células madre mieloides, al igual que las células madre linfoides, van a comenzar vías de diferenciación que van a generar unidades formadoras de colonia o células madre bi o unipotentes. Una vez que comienzan esas células generadas, esas distintas vías de diferenciación, ya no van a poder ir para atrás, ya no van a poder ser ya no van a poder ser capaces de desdiferenciarse y dar lugar a otro tipo celular, sino que continúan el camino de diferenciación
hasta la célula o elemento forme sanguíneo terminal. Además de las células madre indiferenciadas, vamos a necesitar factores reguladores. Y esos factores reguladores los vamos a poder clasificar en factores de crecimiento y factores inhibidores, los cuales van a actuar para mantener el equilibrio en la producción en calidad y cantidad de las células de la sangre. Se describen varios. Entre los factores de crecimiento se describen a la interleuquina 3 y a otras interleuquinas como la interleuquina 5 o la interleuquina 7. En particular, la interleuquina 3 es un factor estimulador de colonia multipotencial. Puede intervenir en varias vías de diferenciación, fundamentalmente en etapas más bien tempranas. Otro factor que se conoce es el factor estimulador de colonia granulocítica monocítica, que va a influir o va a regular la diferenciación de granulocitos y de monocitos. El factor estimulador de colonia granulocítica, que ya es más específico de serie y va a intervenir específicamente en la diferenciación de los neutrófilos. La eritropoyetina y la trombopoyetina son otros factores que han sido estudiados recientemente y que incluso se han podido obtener en forma sintética. La eritropoyetina es sintetizada por el riñón y va a intervenir fundamentalmente en la diferenciación de la línea eritroide. La trombopoyetina, en cambio, se produce a nivel del hígado y va a participar fundamentalmente en la producción de las plaquetas. Dijimos que habían también factores inhibidores. Algunos de los factores inhibidores que se describen son el MIP1-alfa, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de necrosis tumoral, algunos pentapéptidos como el pentapéptido P, prostaglandinas, el factor 4 plaquetario, los cuales van a controlar en forma negativa el proceso de producción de las células de la sangre. Otro fenómeno que es importante en la regulación de este proceso es el fenómeno de apoptosis, porque aquellas células que sean producidas en forma anormal, ya sea desde un punto de vista morfológico o porque sean producidas en exceso o que presenten alguna alteración, van a ser eliminadas mediante el proceso de apoptosis. Y otro elemento, por último, que es muy importante también en este proceso de producción de las células de la sangre, van a ser las interacciones fundamentales entre las células del estroma de la médula ósea y las células hematopoyéticas en vías de diferenciación. También van a ser importantes las interacciones entre las células y los componentes de la matriz extracelular de la médula ósea. Por último, distintas moléculas de adhesión celular van a participar en este proceso, como vamos a ver luego, que son importantes para la generación de las células de la sangre. Lo que nos muestra este esquema es cómo, a partir de una célula madre pluripotente, indiferenciada, a medida que esta célula comienza su camino de diferenciación hacia las distintas líneas o series en particular, vemos cómo existen distintos grupos o distintas asociaciones de factores de crecimiento o factores de regulación que van a estar interviniendo y que hacen que, por ejemplo, esta célula que comenzó su vía de diferenciación hacia la línea eritroide, cuando se encuentra con este grupo de factores de crecimiento y factores inhibidores, se va a diferenciar hacia un glóbulo rojo y no, por ejemplo, hacia un megacariocito que va a dar lugar a plaquetas, en cuyo caso la cantidad o el tipo de marcadores o de reguladores con los cuales se va a encontrar va a ser totalmente diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso de formación de las células de la sangre va a estar regulado
por los marcadores de superficie de las células, por los factores de crecimiento que se encuentren con estas células en determinado momento de la diferenciación y por la interacción de las células en diferenciación con el estroma de la médula ósea y con las células y componentes que forman esa médula ósea, su estroma y su matriz. La médula ósea provee un soporte estructural para la hematopoiesis, pero también es un importante microambiente inductor, es decir, que es un microambiente necesario para la diferenciación y desarrollo de los elementos hematopoyéticos. Va a proporcionar aquellos factores que sean necesarios para la diferenciación de los elementos formes de la sangre. ¿Dónde encontramos la médula ósea? La vamos a encontrar a nivel de la cavidad medular central de los huesos largos, rodeados por el hueso cortical, y a nivel de las epífisis en las cavidades del hueso esponjoso. Se describe una hematopoiesis medular que es fundamental y casi exclusiva durante la vida adulta, pero también se describe una hematopoiesis extramedular. Esta hematopoiesis extramedular se ve fundamentalmente frente a condiciones patológicas en las cuales el hígado o el vaso, fundamentalmente, pueden retomar esa actividad hematopoyética y comenzar a producir células de la sangre. Es así como en determinadas patologías hematológicas el vaso readquiere esa capacidad hematopoyética, crece en forma desmedida, se produce lo que se conoce como una esplenomegalia, y esto es fundamental para el diagnóstico de ese tipo de patologías. Por otro lado, según las características de la médula ósea, se describe una médula ósea roja por su coloración, que está representada fundamentalmente por el tejido hematopoyético, es decir, aquel tejido capaz de producir células de la sangre. Y también se describe una médula amarilla, de una coloración más amarillenta, debido a que las células que forman la médula ósea han sido sustituidas por tejido adiposo. ¿Cuáles son los sitios de actividad medular? Estos varían entre los individuos jóvenes y los individuos adultos, y aún en los individuos adultos va a variar en relación a la edad. En los individuos jóvenes, como se ve acá en el esquema, prácticamente todo el hueso tiene actividad hematopoyética, actividad medular. En cambio, en los individuos adultos, esa actividad medular se concentra fundamentalmente en los extremos de huesos largos como el húmero y el fémur, a nivel de las vértebras, de las costillas y fundamentalmente en el esternón y los huesos ilíacos, que son los sitios de elección para la punción y obtención de médula ósea para su estudio. Si nos centramos ahora en la estructura histológica de la médula ósea y observamos esta imagen que nos muestra un aumento topográfico de un corte de médula ósea, vemos en estos sectores estas estructuras intensamente eosinófilas que corresponden a tejido óseo. Entre esas regiones de tejido óseo vemos todo por aquí el tejido hematopoyético, ¿sí? Este tejido hematopoyético está representado, o sea, todo esto es médula ósea, y aquí vemos representado el compartimento formado por las células productoras, es decir, por las células hematopoyéticas y células en proceso de diferenciación, pero podemos reconocer también adipocitos. En esta otra imagen, que corresponde a un mayor aumento de un corte de médula ósea, volvemos a ver nuevamente esto, que corresponde a tejido óseo, con su matriz extracelular intensamente eosinófila, y estas células
que están rodeadas totalmente por esa matriz ósea, que corresponden a los osteocitos del tejido óseo. Es decir, que estas trabéculas son trabéculas óseas. Entre estas trabéculas óseas podemos reconocer a la médula ósea, formada por el tejido hematopoyético, por los cordones de células en proceso de diferenciación, y estas estructuras irregulares anastomóticas que corresponden a elementos vasculares que son muy característicos de la médula ósea. Entonces, si nos centramos en la estructura de la médula ósea y en su organización histológica, podemos describir dos grandes sectores, un estroma y un parénquima. El estroma va a estar representado por un compartimento hematopoyético, es decir, por estos cordones de células, ¿sí?, como se representan aquí en el esquema, en vías de diferenciación, y por un compartimento vascular representado por los sinusoides de la médula ósea, que son un tipo muy particular de capilares sanguíneos. El estroma, por otro lado, va a estar representado fundamentalmente por las células reticulares, que son estas células que vemos aquí en el esquema, células alargadas con un núcleo en general eucromático y central, que presentan largas prolongaciones que contactan entre ellas y que forman un verdadero enrejado que da sostén y que se encuentra en íntima asociación con las células hematopoyéticas. Estas células reticulares son capaces de producir fibras reticulares, es decir, fibras colágenas, que también forman un enrejado que da sostén y que alberga a las células del compartimento hematopoyético. Otros componentes del estroma van a ser los componentes de la matriz extracelular de la médula ósea. Y entre esos componentes observamos proteoglicanos, como en la mayoría de las matrices extracelulares de los tejidos conjuntivos, y proteínas de adhesión, como fibronectina, laminina, hemonectina, entre otras. También podemos encontrar otros tipos celulares, como adipocitos propiamente dichos. Algunos son adipocitos en sí y algunos corresponden a células reticulares que han incorporado gotas lipídicas en su citoplasma y se han diferenciado hacia adipocitos. Podemos encontrar también macrófagos. Algunos de esos macrófagos son muy importantes, vinculados a la diferenciación de algunas de las líneas celulares, por ejemplo, en la diferenciación y producción de los glóbulos rojos. Y podemos encontrar también mastocitos a nivel del estroma de la médula ósea. El componente vascular, si nos centramos ahora en él, como dijimos ya, va a estar representado por los sinusoides de la médula ósea, un tipo muy particular de capilar sanguíneo. Y es lo que vemos aquí con este aspecto irregular, alargado, anastomótico. Estos capilares se forman a expensas de una arteria nutricia que va a dar irrigación al tejido óseo que forma el hueso y que llega a la cavidad medular central. Una vez que llega a esa cavidad medular central, se va a dividir en ramas ascendentes y descendentes, las cuales se van a ramificar, se van a capilarizar y van a dar lugar a los sinusoides de la médula ósea. Esos sinusoides van a continuar su camino en estructuras venosas que van a ir confluyendo para salir del hueso como estructuras venosas que acompañan a las arterias nutricias del mismo. Entonces, ¿cómo están formados esos sinusoides de la médula ósea? Van a estar formados por un endotelio, es decir, por un epitelio simple plano. Acá podemos ver un núcleo aplanado, acá hay otro característico de ese endotelio. Por fuera, una lámina basal que presenta características un poco particulares, que puede estar o no presente y que en general es discontinua. Y más por fuera aún, por estos
tipos celulares que corresponden a células adventiciales reticulares. Estas células adventiciales rodean o revisten a los capilares sinusoides y se continúan por sus prolongaciones con otras células reticulares pertenecientes al estroma de la médula ósea. En esta imagen, a mayor aumento, se puede ver con características muy detalladas, muy bonitas, la presencia de un sinusoide alargado, irregular, ¿sí?, con aspecto anastomótico que se continúa por acá, en relación con una gran cantidad de células hematopoyéticas en vías de diferenciación. Ese capilar sinusoide, como lo vemos acá y como dijimos anteriormente, va a presentar un endotelio, que está esquematizado aquí en verde. Las células de ese endotelio, si bien están unidas, no presentan contactos estrechos entre ellas, y por fuera van a presentar esa lámina basal que mencionábamos, habitualmente discontinua, y estas células, las células adventiciales reticulares, que acá en el esquema se representan en coloración azul celeste. Cuando las células que están en vías de diferenciación alcanzan la madurez, estas células son capaces de ingresar al torrente sanguíneo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de poros transitorios que se generan en el citoplasma de las células endoteliales. Pero para eso, primero van a tener que aproximarse a los sinusoides, a la pared del sinusoide. Una vez que se aproximan a la pared del sinusoide, estas células reticulares adventiciales van a tener la capacidad de retraerse, es decir, de separarse y permitir que la célula que va a pasar al torrente sanguíneo se ponga en íntimo contacto con el endotelio. Una vez que esta célula se pone en contacto con el endotelio, existe una fusión de las membranas luminal y adluminal de la célula endotelial que permite la formación de un poro que determina que la célula pase hacia el torrente sanguíneo. Una vez que esta célula diferenciada pasa al torrente sanguíneo, se restituye el endotelio, por lo cual desaparece el poro, que es transitorio, y este proceso recibe el nombre de transcitosis. Esto mismo se puede ver en esta imagen de microscopía electrónica, en donde a este nivel observamos el compartimento hematopoyético. Acá encontramos la luz del sinusoide medular. Aquí vemos adelgazado el citoplasma de la célula endotelial y vemos cómo se produjo este poro, que como decíamos anteriormente es transitorio, permite el pasaje de esta célula hacia el torrente sanguíneo y posteriormente se cierra en ese proceso conocido como transcitosis. Bien, ¿cómo se estudia la médula ósea? La médula ósea obviamente tiene importancia no solamente en cuanto a la producción normal de las células sanguíneas, sino que puede verse afectada frente a determinadas patologías. Para el estudio de la médula ósea recurrimos fundamentalmente a dos procedimientos: la aspiración de la médula ósea en aquellos sitios de punción de elección, en este caso se representa los huesos ilíacos, y el otro método de estudio fundamental es la biopsia de médula ósea. Esa aspiración de médula ósea nos permite la obtención de un mielograma, es decir, de un extendido de ese aspirado de médula ósea sobre un portaobjetos. La biopsia de médula ósea, a diferencia, se produce por la obtención de un trozo de un segmento de médula, el cual es procesado histológicamente para la obtención de cortes que nos permiten ver toda la arquitectura, la celularidad y la organización de los distintos componentes de la médula ósea. Para
Para la realización del mielograma, el procedimiento es muy similar al procedimiento de la obtención de un frotis sanguíneo. Se coloca una gota, la cual se esparce o se desplaza, se extiende sobre un portaobjetos y posteriormente se colorea con la tinción de Maigrum-Walgimsa, que es la técnica de coloración de elección tanto para las células de la sangre como para las células de la médula ósea. Entonces, de esta manera, a través de las biopsias de médula ósea, pero también a través de los mielogramas, es que nosotros podemos estudiar el proceso de hematopoiesis. Vamos entonces a ir viendo algunos aspectos característicos de los distintos procesos. Nos vamos a centrar fundamentalmente en la eritropoiesis y en la granulopoiesis, y vemos hacia el final de la clase algunos aspectos vinculados con la trombopoiesis. El proceso de linfopoiesis va a ser estudiado más adelante cuando ustedes estudien los órganos linfoides. Entonces, existen algunas características que son generales al proceso de eritropoiesis. Esas características van a estar dadas por una disminución en la cantidad del citoplasma, es decir, una disminución progresiva del tamaño de la célula. Por otro lado, ese citoplasma, para ir reduciendo el tamaño, va a ir disminuyendo en cantidad, pero también va a ir cambiando en la coloración, va a ir disminuyendo la basofilia citoplasmática para aumentar la eosinofilia. Esto va a estar dado justamente por una disminución de los distintos organelos que le dan la basofilia a la célula, como ser el retículo endoplásmico rugoso o los ribosomas, y un aumento en la concentración citoplasmática de hemoglobina que le da la coloración eosinófila característica. También van a haber cambios a nivel del núcleo, y los cambios en el núcleo van a estar dados por una disminución en el tamaño. Ese núcleo se va a ir haciendo cada vez más pequeño, y también cambios a nivel de la cromatina. Esa cromatina se va a ir condensando hasta hacerse ese núcleo cada vez más denso, más heterocromático, hasta que en un momento ese núcleo va a ser expulsado de la célula para dar lugar a la formación del hematídeo o del glóbulo rojo, que, como ya sabemos, es un elemento forme anucleado de la sangre. El proceso de eritropoiesis en general demora entre 5 y 7 días, desde las primeras células que son distinguibles a nivel de la médula ósea hasta la obtención de un glóbulo rojo maduro. Estas células, una vez que ingresan en el proceso de diferenciación, es decir, partimos de una célula madre indiferenciada que dio lugar a una célula mieloide, una célula progenitora mieloide, que llevó a la formación de una unidad formadora de colonia eritroide, que a su vez va a comenzar la diferenciación hacia un proeritroblasto. Este proeritroblasto es el primer tipo celular diferenciable morfológicamente por un ojo avesado a nivel de la médula ósea. Ese proeritroblasto va a continuar su diferenciación hacia un eritroblasto basófilo para dar posteriormente lugar a un eritroblasto policromatófilo, seguidamente un eritroblasto ortocromático o normoblasto que da lugar a un reticulocito y por último a un glóbulo rojo maduro, los cuales pasan, estos dos estadios son los que pasan al torrente sanguíneo. Y aquí vemos en una imagen histológica real, una imagen de un mielograma, estas células en distintos estadios de diferenciación
Esto corresponde a lo que se conocería como un nicho o un clúster de diferenciación. Todas estas células están siguiendo la vía de diferenciación de la línea eritroide. Aquí vemos una imagen similar en donde vemos distintos estadios de diferenciación de la línea eritroide, algunos estadios menos avanzados y algunos estadios más avanzados, como vamos a ir viendo a continuación. Y aquí vemos imágenes con mayor aumento de los distintos estadios de diferenciación. Entonces, como dijimos anteriormente, el primer estadio diferenciable a nivel de médula ósea por su morfología es el proeritroblasto. El proeritroblasto es una célula grande que va a ir disminuyendo en tamaño. Esa célula grande presenta un núcleo grande, eucromático, que puede presentar más de un nucleolo, 2 o 3 nucleolos evidentes, y escaso citoplasma basófilo. A medida que continúa el proceso de diferenciación, esta célula se va a diferenciar para dar lugar a la que se conoce como un eritroblasto basófilo. En este caso, el citoplasma de esta célula, que disminuye en cantidad, va a estar ocupado por una alta cantidad de retículo endoplásmico rugoso y por ribosomas que van a dar lugar o que van a producir esa basofilia característica. El núcleo comienza lentamente a condensar su cromatina, van a ir disminuyendo hasta desaparecer los nucleolos evidentes a ese nivel. A medida que prosigue el desarrollo, la célula va a ir disminuyendo de tamaño, va a ir disminuyendo también la cantidad de citoplasma y el núcleo va a disminuir notablemente. La cromatina a nivel de ese núcleo también va a condensarse, de modo que ahora se va a formar lo que se conoce como eritroblasto policromatófilo. Ese eritroblasto policromatófilo se caracteriza o recibe su nombre debido a que en el citoplasma podemos observar regiones basófilas, ¿sí?, en donde encontramos restos de retículo endoplásmico rugoso y de ribosomas que se encuentran aún en activa síntesis de hemoglobina, y zonas más eosinófilas que alternan con las zonas basófilas, en donde comenzó a depositarse la hemoglobina que le da la coloración eosinófila característica. En esta imagen vemos otros eritroblastos policromatófilos que muestran esas características a nivel del citoplasma, ese como manchado, piqueteado de zonas más basófilas y zonas más eosinófilas que son característicos. Miren también cómo el núcleo, a medida que va disminuyendo de tamaño, va también concentrando la cantidad de cromatina, se va haciendo más heterocromático, hasta que se hace, como vemos acá, un núcleo altamente heterocromático, un núcleo con cromatina muy condensada, en donde ese núcleo se va haciendo cada vez más excéntrico hasta que por último es expulsado de la célula. En este estadio, en donde encontramos un núcleo altamente heterocromático, con un citoplasma eosinófilo cargado fundamentalmente de hemoglobina, esta célula, este estadio de diferenciación, recibe el nombre de eritroblasto ortocromático o normoblasto. Una vez que este eritroblasto ortocromático expulsa el núcleo celular, se transforma en un reticulocito. ¿Qué quiere decir eso? Que esta célula, si bien ha expulsado el núcleo y la inmensa mayoría de sus organelos, puede persistir en su citoplasma algunos restos de retículo endoplásmico rugoso o de ribosomas, y eso se pone en evidencia cuando utilizamos una técnica de coloración que recibe el nombre de azul o violeta de Crecilo.
Por esas características, por ese reticulado azul violáceo que se observa en el citoplasma, es que esta célula recibe el nombre de reticulocito. Es una célula que ya es anucleada, que tiene un tamaño muy similar al de un eritrocito maduro. Ese citoplasma, por estas características, continúa siendo levemente policromatófilo y presenta un recuento en sangre periférica en condiciones normales que varía entre un 1 y un 2%. Y las características de este reticulocito y el recuento en sangre periférica es importante y se estudia habitualmente como control de la producción de los eritrocitos por la médula ósea. Por ejemplo, frente a una hemorragia en donde la médula ósea necesita reponer esos glóbulos rojos que se han perdido, comienza activamente a sintetizar eritrocitos, es decir, a producir eritrocitos, y libera en ese intento de recuperación de los recuentos normales en sangre periférica, libera hacia la periferia una gran cantidad de estas células, por lo cual el porcentaje de reticulocitos en sangre periférica aumenta notablemente. Y aquí tenemos la imagen de un eritrocito maduro con sus características morfológicas que ustedes ya conocen. En esta imagen de microscopía electrónica vemos el mismo procesamiento, los mismos cambios que mencionábamos anteriormente. Partimos de un eritroblasto basófilo con una alta concentración que está representada por este puntillado electrón denso de polirribosomas y de retículo endoplásmico rugoso, la cual va a ir disminuyendo, como se ve acá, este piqueteado electrón denso va a ir disminuyendo y va a ir siendo sustituida por estas estructuras menos electrón densas, más homogéneas, que corresponden a la hemoglobina, que aumenta a medida que se diferencia el citoplasma de los distintos estadios de eritroblastos hasta lograr el eritrocito maduro. Por otro lado, también hay cambios, como dijimos, a nivel del núcleo, que se va haciendo cada vez más heterocromático hasta que es expulsado en el eritrocito maduro. En esta imagen de aquí observamos un eritroblasto policromatófilo. En este eritroblasto se puede ver, como se observa aquí en el recuadro, a mayor aumento, la alternancia de zonas que están contenidas o que están formadas por acúmulos de retículo endoplásmico rugoso y por zonas que están representadas por la hemoglobina que va aumentando en su concentración. Aquí, en esta imagen de un normoblasto, vemos a ese núcleo que cada vez se hizo más heterocromático, más denso, el cual se aproxima a la superficie celular para ser expulsado junto con algunos de los organelos, persistiendo algunos de ellos en lo que se va a transformar en un reticulocito. Bien. Tratemos de estudiar ahora algunos aspectos vinculados a la mielopoiesis y en particular a la granulopoiesis. Como dijimos anteriormente, la diferenciación hacia la línea linfoide va a ser estudiada en clases venideras. Ahora nos vamos a centrar en la célula madre mieloide, que es capaz de diferenciarse tanto en la línea eritroide que acabamos de ver, como en la línea megacariocítica y en la línea granulocítica, que es la que vamos a ver ahora. Se van a ir sucediendo los cambios morfológicos en estas distintas células madre que comienzan las vías de diferenciación hacia la línea granulocítica en particular, de modo que el mieloblasto nuevamente es la primera célula morfológicamente distinguible a nivel de la médula ósea. Ese mieloblasto se va a transformar, es decir, se va a dividir por mitosis y va a dar lugar a un promielocito.
este promielocito se va a transformar posteriormente en un mielocito. Hasta esta etapa, hasta este estadio, todas las células mantienen los mismos cambios morfológicos y los mismos aspectos característicos en su núcleo y en su citoplasma. Luego del mielocito va a comenzar la diferenciación, ya sea hacia la línea neutrófila para dar lugar a neutrófilos, hacia la línea eosinófila que permite la obtención de eosinófilos, o hacia la línea basófila que va a dar lugar a los basófilos. Y eso va a estar determinado por la aparición de la granulación específica en el citoplasma de este tipo celular. El mielocito va a dar lugar a un metamielocito y a una célula en banda o callado que termina diferenciándose en un neutrófilo o en un segmentado. Los cambios que se van a dar en la granulopoiesis también los podemos caracterizar como cambios generales que están vinculados a una disminución progresiva del tamaño de la célula, como se ve aquí en cualquiera de los dos esquemas. Además de esa disminución progresiva en el tamaño de la célula, van a haber cambios tintoriales en el citoplasma que están vinculados a la reorganización de los organelos y a la incorporación de distintos gránulos, fundamentalmente los gránulos específicos de serie. Y este proceso, que dura aproximadamente entre 10 y 15 días, va a estar caracterizado también por cambios a nivel del núcleo que van a estar determinados por una compactación progresiva de la cromatina que hace que el núcleo adquiera una morfología característica, que sea cada vez más pequeño, que esa cromatina se vaya condensando para, en última instancia, lobularse y generar las lobulaciones características de cada tipo celular en particular. Acá tenemos una imagen que representa un nicho de diferenciación hacia la línea granulopoyética. Vamos a ver entonces las diferencias que hay en este proceso que lleva a la formación de los glóbulos blancos en relación con el proceso que acabamos de ver y que está representado aquí a este nivel, que nos determina la producción de los glóbulos rojos o de eritrocitos. Esto que vemos acá corresponde a un nicho de diferenciación, a un clúster de diferenciación de la línea o de la serie eritroide, y aquí observamos un clúster de diferenciación hacia la línea granulocítica, en donde podemos ver células en distintos estadios de diferenciación rodeadas por células ya diferenciadas, ¿sí?, en la periferia de estas estructuras. Bien, como vimos anteriormente, el mieloblasto es la primer célula diferenciable a nivel del microscopio óptico en la médula ósea, perteneciente a la línea granulocítica. Este mieloblasto, como la mayoría de las células más indiferenciadas a nivel de la médula ósea, presenta un núcleo que es bastante eucromático, que puede presentar nucléolos, 2, 3, hasta 4 nucléolos en su interior, y un citoplasma que es escaso y basófilo. Ese mieloblasto se va a transformar y se va a diferenciar hacia una célula que recibe el nombre de promielocito. Ese promielocito se caracteriza porque la cromatina a nivel del núcleo comienza lentamente a condensarse, los nucléolos allí presentes van a disminuir en cantidad, esta célula inicialmente como que aumenta de tamaño para después disminuir. Y se observa claramente en su citoplasma una importante basofilia. En este estadio comienza la aparición de la granulación primaria o azurófila, que corresponde, como ustedes ya saben, fundamentalmente a la presencia de lisosomas.
Esta célula va a continuar sus divisiones mitóticas para dar lugar ahora a un mielocito. Es decir, que el promielocito disminuye en tamaño, disminuye la cantidad de citoplasma en relación al tamaño, el núcleo se va a ir haciendo más denso, se va a condensar más aún la cromatina, van a persistir muy pocos nucleolos a nivel del núcleo. Por otro lado, va a comenzar la aparición en el citoplasma de la granulación específica. Es decir, que en el mielocito la granulación es abundante, tenemos una abundante granulación citoplasmática primaria o basurófila y comienza la aparición de los gránulos específicos característicos de tipo celular. Ese mielocito progresivamente va a ir disminuyendo en tamaño, el núcleo se va a ir desplazando cada vez más a la periferia, vemos que la cromatina también se va a ir condensando progresivamente y una vez que ese núcleo se desplaza a la periferia va a presentar una indentación que lo va a transformar en un núcleo arriñonado, excéntrico, característico. Cuando la célula presenta estas características del núcleo y en su citoplasma aparece una notable cantidad de granulación específica, ese tipo o ese estadio de diferenciación va a recibir el nombre de metamielocito. Ese metamielocito va ahora a presentar fundamentalmente cambios morfológicos. Esos cambios morfológicos van a estar representados por una mayor constricción de la cromatina a nivel del núcleo, que se hace más densa. Ese núcleo también se va a ir adelgazando, se va a ir alargando y va a ir adquiriendo esta forma de bastón o de cayado que le da el nombre a la célula. Célula en cayado o en banda. Y el citoplasma de esta célula, que se ha hecho más pequeña aún, presenta las características típicas del tipo celular en particular, ya sea de un neutrófilo, ya sea de un eosinófilo, ya sea de un basófilo. Pero sepan que el cayado o célula en banda se caracteriza o se describe solamente para la diferenciación de los neutrófilos. Y acá ya observamos en esta imagen distintas formas en las cuales se puede observar, dado que esto es un proceso progresivo, es decir, distintos estadios de diferenciación en el cual ese metamielocito fue aumentando la concentración o la condensación de la cromatina, se fue adelgazando y condensando ese núcleo y ya el citoplasma adquirió las características típicas de una célula diferenciada madura. Es decir, en este caso de un polimorfo nuclear o de un neutrófilo. Como dijimos anteriormente, y esto es importante resaltarlo, el mieloblasto va a dar lugar a un promielocito, ese promielocito va a dar lugar a los mielocitos, que es donde aparece la granulación específica, y es justamente en este estadio que nosotros podemos diferenciar un mielocito neutrófilo de un mielocito eosinófilo y de un mielocito basófilo. Posteriormente, en la diferenciación, ahora fundamentalmente morfológica, del mielocito, van a aparecer cambios en el núcleo que lleva a la producción de un metamielocito. Nosotros podemos reconocer un metamielocito neutrófilo y diferenciarlo de un metamielocito eosinófilo y de un basófilo. Pero a partir de este estadio, la célula en cayado o en banda solo es posible observarse en el proceso de diferenciación hacia el neutrófilo, no observándose
este estadio de diferenciación ni en el proceso de diferenciación de los eosinófilos ni en el de los basófilos, en el cual aparecen los lóbulos nucleares o las indentaciones o la forma nuclear que es característica, junto con las granulaciones específicas que les son también características en su estadio terminal de diferenciación. Acá observamos algunas imágenes de microscopía electrónica de transmisión, en donde se observa un metamielocito neutrófilo con su núcleo excéntrico, escotado o arriñonado característico, y las granulaciones específicas características de los neutrófilos. Y acá, en estas imágenes, vemos imágenes de mielocitos con un núcleo excéntrico, todavía no muy no muy heterocromático o relativamente eucromático, pero donde ya se pueden ver las granulaciones específicas que muestran, como se observa acá, señalado por la flecha, un cristaloide en el interior de esas granulaciones específicas. Es decir, que esto corresponde a imágenes de mielocitos eosinófilos. En esta imagen lo que observamos básicamente es un resumen de las características morfológicas de cada uno de los estadios de diferenciación de los neutrófilos en particular. Con respecto a la monopoiesis, vamos a mencionar solo algunos pocos aspectos. Tenemos una célula inmadura, una célula monoblástica o monoblasto, que es de las primeras células que pueden diferenciarse, como ya vimos en la médula ósea. Este monoblasto no presenta características que los diferencian de los blastos pertenecientes a la línea eritroide o granulocítica. Es decir, que es una célula con un núcleo eucromático y escaso citoplasma basófilo. Esta célula va a diferenciarse hacia un promonocito, en donde su núcleo adquiere indentaciones y transformaciones características, al igual que el citoplasma, que hacen que ese núcleo se transforme en un núcleo excéntrico, arriñonado, característico del monocito, y en su citoplasma comience la aparición de las características citoplasmáticas y de los organelos que les son característicos. En esta imagen vemos con un poco más de detalle algunos de esos cambios morfológicos, tanto a nivel del núcleo como del citoplasma, que yo les mencionaba anteriormente. Si nos centramos ahora, para terminar la clase, en el proceso de trombopoiesis, es importante recordar que este proceso comienza con un estadio de megacardioblasto. El megacardioblasto es el tipo o el estadio de diferenciación que aparece primero en médula ósea, diferenciable por su morfología y por sus características moleculares o receptoriales superficiales. Ese megacardioblasto va a dar lugar a un promegacariocito, el cual va a dar lugar después a un megacariocito granular, porque en su citoplasma se van a concentrar o van a aparecer gránulos que son característicos en las plaquetas, y posteriormente ese megacariocito se va a transformar en un megacariocito liberador de plaquetas, es decir, que lleva a la formación de las plaquetas. Ese promegacariocito es una célula que es relativamente pequeña, como veíamos en el esquema, en cuanto al proceso de diferenciación, y su núcleo es un núcleo relativamente redondeado con escasas lobulaciones. ¿Qué es lo que va a pasar a medida que avanza el proceso de diferenciación? Ese megacardioblasto va a ir aumentando en tamaño, va a ir aumentando la cantidad de citoplasma hacia el promegacariocito y hacia el megacariocito propiamente dicho,
y va a ir aumentando no solo el tamaño del núcleo, sino también las lobulaciones del megacariocito. Y esto es fácilmente reconocible en imágenes al microscopio óptico obtenidas mediante un mielograma. Fíjense en cómo aumenta el tamaño de la célula, ¿sí? A medida que avanza el proceso de diferenciación. Esta célula aumenta la cantidad de citoplasma, se hace una célula verdaderamente gigante, como es el caso del megacariocito, con un núcleo muy grande que presenta muchas lobulaciones. Es un núcleo multilobulado. ¿Y a qué se deben las características morfológicas del megacariocito? A lo que se conoce como un proceso de endomitosis, es decir, que este megacariocito va a sufrir mitosis, es decir, va a haber fundamentalmente una replicación del material genético, el número de cromosomas aumenta, puede pasar de n número de cromosomas hasta 64, puede llegar, es decir, que es un núcleo realmente poliploide, gigante, multilobulado, pero como nunca se produce la separación de los cromosomas ni la separación citoplasmática, esta célula crece, aumenta en tamaño, aumenta en citoplasma y aumenta en lobulaciones en su núcleo. A medida que se van produciendo estos cambios, esta célula sintetiza también los gránulos con el contenido característico de las plaquetas que comienzan a localizarse y organizarse en la periferia del citoplasma de la célula. A medida que prosiguen estos procesos de diferenciación, los megacariocitos van a ir desplazándose hasta localizarse cerca de los sinusoides. Y en esta imagen se ven claramente dos megacariocitos que, como los vemos en esta imagen, son células gigantes que llaman mucho la atención, que es lo primero que reconocemos generalmente cuando observamos un extendido de médula ósea al microscopio óptico. Vemos el abundante citoplasma y los múltiples núcleos los múltiples lóbulos a nivel del núcleo. En ese citoplasma, si miramos una imagen de un megacariocito al microscopio electrónico de transmisión, vemos nuevamente la aparición de gránulos que van a empezar a concentrarse hacia la periferia, y lo vemos más fundamentalmente en este sector del citoplasma. Vemos el núcleo que se lobuló y vemos cómo en ese citoplasma aparecen invaginaciones de la membrana que se introducen hacia el interior del citoplasma y establecen como unas especies de calles que van a compartimentalizar el citoplasma del megacariocito. ¿Qué es lo que sucede o cómo se produce la liberación de las plaquetas? Bueno, dijimos anteriormente que a medida que avanza el proceso de diferenciación en la línea eritroide en la línea megacariocítica hacia la producción de las plaquetas, vemos cómo ese megacarioblasto se va a ir diferenciando para dar lugar a un promegacariocito y en última instancia a un megacariocito. Ese megacariocito, célula gigante, se va a ir desplazando lentamente y se va a ir poniendo en contacto con la pared de un sinusoide de la médula ósea. Es así que las prolongaciones citoplasmáticas, o mejor dicho, el citoplasma de este megacariocito se va a introducir en los poros transitorios que se producen a nivel del endotelio de los sinusoides de la médula ósea, estableciendo la producción de prolongaciones que se introducen como dedos de guante hacia el torrente sanguíneo. A ese nivel, ayudados o estimulados por el flujo sanguíneo,
ese citoplasma que ya está fragmentado por la invaginación de la membrana citoplasmática hacia el interior, como vimos anteriormente, va entonces a fragmentarse, va a romperse, va a desprenderse, de modo de liberarse las plaquetas hacia el torrente sanguíneo. Y en esta imagen vemos algo similar. Vemos el megacariocito que se aproximó al sinusoide, esto correspondería a la luz del sinusoide. Vemos cómo se establecen esos poros transitorios en la pared del sinusoide, ¿sí? Específicamente en el endotelio sinusoidal, por los cuales se introducen estas prolongaciones citoplasmáticas del megacariocito, las cuales van posteriormente a fragmentarse, desprendiéndose en el interior del torrente sanguíneo las plaquetas. El resto del megacariocito puede permanecer en médula ósea, donde va a ser fagocitado por macrófagos allí presentes, o incluso puede ingresar al torrente sanguíneo, circular por el torrente, ¿sí? Y llegar incluso a los pulmones, donde es fagocitado. Bien, si no hay dudas, les dejo la bibliografía para que puedan estudiar y estudien, y frente a cualquier duda nos encontramos en los foros para poder discutir dudas que les hayan quedado. Gracias y nos vemos en la próxima.